¿Qué sucede cuando un canterano prometedor pasa de ser titular indiscutible a desaparecer del radar de su entrenador? ¿Puede un jugador formado en la Masía, que brilló ante el Real Madrid y el Bayern de Múnich, convertirse en invisible en apenas unos meses? La derrota 3-0 del Barcelona ante el Chelsea en Stamford Bridge no solo dejó un marcador doloroso, dejó una pregunta que está dividiendo al barcelonismo. ¿Por qué Marc Casado ni siquiera entró al campo cuando el equipo lo necesitaba? Hoy vamos a analizar las decisiones tácticas de Hansi Flick, el caso Andreas Christensen y lo que podría ser el final de una historia que comenzó con tanto optimismo. Porque esto no es solo fútbol, es el futuro de un jugador de la Masía. Hace solo unos meses, Marc Casado era el nombre que todos repetían en el Camp Nou. Recordemos la temporada pasada. Cuando Marc Bernal cayó lesionado, fue Marc Casado quien se adueñó del pivote del Barcelona de Flick. El mediocampista de Sant Pere de Villamayor no solo cumplió, se exhibió. Contra el Real Madrid en el Bernabéu, en aquel histórico 0-4, Casado fue una de las piezas fundamentales del centro del campo culé. Luego vino el 4-1 ante el Bayern de Múnich en Champions League, donde nuevamente demostró su calidad. Luis de la Fuente lo convocó a la selección española. Parecía que su futuro estaba asegurado. El Barcelona incluso rechazó ofertas de 30 millones de euros por él durante el verano. ¿Por qué? Porque lo consideraban intransferible. Un jugador formado en casa, con criterio táctico, disciplinado, con carácter. El tipo de futbolista que un club como el Barça necesita proteger. Pero algo cambió drásticamente. En lo que va de temporada actual, Casado apenas ha acumulado 592 minutos. Para ponerlo en perspectiva, solo supera a Marc Bernal, quien lleva 48 minutos, y a Andreas Christensen con 370. Incluso Ronny Barghi, un extremo del filial, tiene más presencia. Transición. ¿Qué pasó para que un jugador tan valorado cayera en el olvido? La respuesta está en las decisiones de Hansi Flick y en el nombre de Andreas Christensen. Si había un partido donde Casado debía jugar, era ese, pero nunca saltó al campo. El 27 de noviembre de 2024, el Barcelona visitó Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea. El contexto no podía ser más propicio para Marc Casado. Pedri estaba lesionado. Gavi seguía fuera por lesión. Marc Bernal no estaba listo para un duelo de esa exigencia. Frenkie de Jong atravesaba un mal momento de forma. Araujo fue expulsado dejando al equipo con 10 jugadores. El centro de campo del Barcelona pedía a gritos orden, músculo, energía, criterio táctico. Todo lo que Casado puede aportar. Sin embargo, el canterano ni siquiera calentó. ¿A quién recurrió Flick? Primero a Eric García, un central reconvertido a mediocentro que fue titular desde el inicio. Después, cuando el partido estaba roto y el equipo desesperado por encontrar equilibrio, entró Andreas Christensen, otro defensa actuando como pivote. 2 centrales por delante de un pivote natural. El resultado lo conocemos. Una dolorosa derrota 3-0 que dejó al Barcelona contra las cuerdas en Champions League. Pero más allá del marcador, esa noche Casado recibió un mensaje sin palabras. Conmigo no vas a jugar más. Sinceramente, me cuesta entender esta decisión. No estoy diciendo que Eric García o Christensen no puedan jugar ahí. Ambos son profesionales de calidad. Pero cuando tienes un especialista en la posición, alguien que conoce perfectamente el rol y que ha demostrado su nivel en partidos grandes, ¿no merece al menos una oportunidad? Para mí, esto envía un mensaje peligroso. Si ni siquiera en las circunstancias más favorables confías en un jugador de la Masía, ¿cuándo lo harás? Y esto es algo que históricamente ha hecho grande al Barcelona, la confianza en sus canteranos. Pero para entender la decisión de Flick, debemos mirar el perfil táctico que busca. Flick tiene una filosofía clara. Pero, ¿encaja Casado en ella? Hansi Flick llegó al Barcelona con un sistema bien definido, el 4-2-3-1 como base, aunque con gran flexibilidad para transitar hacia un 4-3-3 o incluso un 3-5-2 según las circunstancias. Esta versatilidad fue clave en su éxito con el Bayern de Múnich. El técnico alemán demanda ciertas características, muy específicas en sus pivotes. 1. Lectura del juego desde atrás. Necesita mediocentros que puedan actuar como ejes del juego de posición, distribuyendo con pases cortos y precisos. 2. Capacidad de presión alta. En el pressing del Barcelona, cada jugador debe poder presionar intensamente. El sistema defensivo se organiza como un bloque compacto,
y el pivote es crucial para tapar espacios. 3. Versatilidad posicional. Flick valora jugadores que puedan adaptarse a diferentes roles durante el partido. En el Bayern, Joshua Kimmich era el ejemplo perfecto de esto. 4. Salida de balón limpia. Los mediocentros deben poder recibir bajo presión y progresar el balón con garantías. Aquí está el dilema. Andreas Christensen, siendo un central de formación, aporta altura, fortaleza física y una lectura defensiva más natural desde atrás. Eric García, por su parte, tiene experiencia jugando como pivote y ofrece seguridad en la salida de balón. ¿Pero qué hay de Casado? El jugador catalán es un pivote natural, con buen criterio táctico, disciplina defensiva y capacidad de organización. Sin embargo, según las decisiones de Flick, parece que el entrenador alemán no ve en él el perfil exacto que necesita para su modelo. Creo que aquí hay un tema de preferencias personales que va más allá de la capacidad del jugador. Casado demostró la temporada pasada que puede jugar ese rol a alto nivel. Lo que me parece es que Flick está buscando un tipo muy específico de pivote, quizá más físico, más imponente en el perfil defensivo. Pero sacrificar la especialización por la versatilidad no siempre funciona, especialmente en partidos de máxima exigencia como el de Chelsea. Y mientras Flick defiende sus elecciones, dentro del vestuario, algo se está rompiendo. Cuando un jugador rechaza 30 millones para quedarse y luego no juega, algo va mal. La situación de Marc Casado ha alcanzado un punto crítico. El canterano pasó de ser titular habitual a convertirse prácticamente en invisible en los planes del técnico alemán. Y esto no solo es frustrante deportivamente, es un golpe a su desarrollo profesional. Casado está en un momento clave de su carrera. A sus 21 años necesita minutos, necesita ritmo de competencia, necesita sentirse importante, y Flick no se lo está dando. Según informes recientes, el propio entorno del jugador ya reconoce que la salida en enero ha pasado de ser una opción lejana a convertirse en una posibilidad muy real. El Barcelona, que rechazó 30 millones de euros por él hace apenas unos meses, ahora podría reconsiderar su postura si llega una oferta similar. Esto plantea varias preguntas incómodas. ¿Vale la pena retener a un jugador que no va a jugar? ¿Puede el Barcelona permitirse perder otro talento de la Masía por falta de oportunidades? ¿Es justo para Casado desperdiciar un año crucial de su desarrollo? Esta situación me recuerda a casos anteriores de la Masía. Jugadores prometedores que no encontraron su lugar y terminaron triunfando en otros clubes. Thiago Alcántara es el ejemplo más doloroso. Marc Casado es un futbolista disciplinado, inteligente, con carácter. El tipo de mediocentro que se valora muchísimo en el fútbol moderno. Si el Barcelona lo deja ir y Casado termina destacando en otro grande de Europa, será otro error histórico del club. Porque no es solo perder a un jugador, es lo perder la inversión de años de formación, es perder la conexión con la Masía, es perder identidad. Pero Flick tiene sus razones y las defendió públicamente. Cuando le preguntaron por qué eligió a Christensen sobre Casado, la respuesta de Flick fue reveladora. En rueda de prensa, Hansi Flick abordó directamente la polémica decisión. Sus palabras fueron claras. Eric puede jugar en diferentes posiciones y tomamos la decisión porque queríamos que Christensen disputara minutos en esa posición. El técnico alemán también habló sobre el estado anímico del equipo tras la derrota. Anímicamente estamos todos mal. La derrota ha sido difícil porque pensábamos que podíamos ganar. Esto es fútbol y cosas así ocurren. Respecto al sistema defensivo y la presión alta que tanto critica cuando no funciona, Flick fue directo. Cuando perdemos y encajamos 3 goles, es fácil decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro de campo. Necesito que cada jugador pueda presionar. Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. El mensaje de Flick es claro. Él necesita jugadores que encajen en su sistema específico, y por ahora, Christensen está más cerca de ese perfil que Casado. Sobre Pedri, confirmó su regreso gradual. Jugará minutos, pero no de inicio. Si es posible, disputará unos minutos en la segunda parte. Y en cuanto al mercado de invierno, se mostró centrado en lo que tiene. No, me centro en lo que tengo, en el siguiente partido. Nos quedan poco más de 3 semanas, muchos partidos por disputar y en eso centro toda mi energía. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro inmediato del Barcelona?
Con el calendario apretado y las lesiones acumulándose, las decisiones de Flick serán cruciales. El Barcelona enfrenta ahora un calendario demoledor. Alavés, Atlético de Madrid y Real Betis en apenas 3 semanas. La rotación será fundamental, y aquí es donde la gestión de Flick será puesta a prueba. La situación actual del centro de campo. Pedri, regresando de lesión, disponible para minutos limitados. Gavi, aún recuperándose de su grave lesión. Fermín López, fuera 2 semanas por problemas en el sóleo. Frenkie de Jong, disponible pero en bajo nivel de forma. Marc Casado, técnicamente disponible pero fuera de los planes. Eric García, reconvertido a pivote, titular en los últimos partidos. Andreas Christensen, entrando en la rotación como mediocentro. Dani Olmo, utilizado como pivote en algunas ocasiones. Con esta alta carga de partidos,